El restaurante Loto Dorado se sumergía en la suave luz de las lámparas de cristal. En una mesa junto al ventanal panorámico se sentaban Máximo y Alina Ramos, celebrando el 5º aniversario de su boda. Máximo, ingeniero de diseño de 32 años, se ajustaba nerviosamente la corbata. Lugares como este estaban fuera de su presupuesto, pero quería hacer algo especial por su esposa. Alina se veía deslumbrante en su vestido púrpura, que habían comprado el mes pasado especialmente para esta noche. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante peinado, y sus ojos brillaban de felicidad. A los 30 años conservaba la misma frescura y belleza que una vez conquistó a Máximo en la universidad. «Max, ¿estás preocupado por la cuenta?», preguntó Alina en voz baja, notando cómo su marido estudiaba disimuladamente el menú con los precios. «No, ¿qué va? Hoy es un día especial», sonrió él, pero Alina veía la tensión en su mirada. La situación financiera de la familia era complicada. Máximo trabajaba en una pequeña empresa de proyectos, cuyo salario apenas cubría la hipoteca de su apartamento de 2 habitaciones en un barrio residencial. Alina enseñaba en un colegio, pero su ingreso era simbólico. Soñaban con tener un hijo, pero por ahora posponían esta decisión debido a la incertidumbre sobre el futuro. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, Alina tomó la mano de su marido. Te tropezaste de manera tan divertida en la clase de resistencia de materiales. Y te reíste de forma tan contagiosa que toda el aula se volteó, continuó Máximo, finalmente relajándose. Pidieron ensaladas y platos principales, tratando de elegir algo no demasiado caro. La noche prometía ser maravillosa, cuando un hombre alto con un traje impecablemente cortado se acercó a su mesa. «Disculpen la molestia», dijo con un agradable barítono. «¿Puedo sentarme?». «Me llamo Nicolás Torres». Máximo se quedó inmóvil, la copa de vino suspendida en el aire. Recordaba perfectamente ese nombre. Nicolás Torres, su compañero de universidad, a quien todos consideraban un genio. Alto, carismático, de familia rica. Ese mismo Nicolás que salía con Vera Cuenca, la chica más hermosa de su curso. «¿Nicolás?», dijo Máximo con incertidumbre. «¿Eres tú?». Él mismo sonrió, sentándose en la silla libre. «Máximo Ramos». «¿Cuántos años han pasado?». «¿12? ¿13? Sí, bastantes», respondió Máximo, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de él nuevamente. Alina miraba a los hombres con curiosidad. Máximo rara vez hablaba de la universidad y ella solo conocía los aspectos generales. «¿Y esta, supongo, es tu esposa?». Nicolás dirigió su atención a Alina y su mirada se volvió evaluadora por un momento. «Mucho gusto en conocerte». «Nicolás Torres». Alina Ramos se presentó, estrechando la mano extendida. «Qué belleza», pronunció Nicolás, y en su tono sonó algo más que simple cortesía. «Máximo, como siempre, sabes elegir». Las últimas palabras sonaron extrañas, con algún significado oculto que hizo que Máximo se pusiera en guardia. «¿A qué te dedicas?», preguntó, tratando de dirigir la conversación hacia terreno neutral. «Negocios. Bienes raíces, tecnología, inversiones». «Digamos que las cosas van bastante bien». Nicolás agitó la mano con descuido, y Máximo notó en su muñeca un reloj que costaba más de lo que él ganaba en un año. «Hemos oído hablar de usted en las noticias», dijo Alina con cautela. «¿No es el dueño de esa empresa Torres Development?». Entre otras cosas, asintió Nicolás. «¿Y ustedes qué tal? ¿Familia, hijos?». «Aún no tenemos hijos», respondió Máximo, sintiendo incomodidad por esta pregunta. «Entiendo. Primero la carrera, después todo lo demás». Nicolás bebió de la copa que le trajo el camarero. «Aunque, a veces la vida presenta oportunidades inesperadas». Algo en su tono hizo que Alina frunciera el ceño. Máximo también sintió una trampa. «Por cierto, Máximo», continuó Nicolás, recostándose en el respaldo de la silla, «¿recuerdas a Vera Cuenca?». La pregunta sonó como un golpe. Máximo palideció, y Alina sintió un frío recorrer su espalda. «La recuerdo», respondió Máximo en voz baja. «Era mi novia en 4º año». Nicolás hablaba con calma, pero algo duro brilló en sus ojos.
hasta que alguien decidió que podía aspirar a más. Alina miró a su marido. Máximo nunca le había contado esta historia en detalle. Solo sabía que había tenido un amor serio en la universidad, pero la relación no funcionó. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Máximo, tratando de mantener la calma. Todos éramos jóvenes e inexpertos. Por supuesto, acordó Nicolás, pero su sonrisa no era sincera. Todos cometemos errores. ¿Pero sabes qué es interesante? A veces la vida da la oportunidad de corregir el pasado. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Alina. Una propuesta. Nicolás la miró directamente. Estoy dispuesto a pagar 1.000.000 de euros por una noche con tu esposa. Mañana espero una respuesta. El silencio que se cernió sobre la mesa parecía ensordecedor. Alina abrió la boca pero no pudo pronunciar ni una palabra. Máximo parecía petrificado. ¿Te has vuelto loco?, exhaló finalmente. Al contrario, respondió Nicolás con calma. Estoy completamente cuerdo. 1.000.000 de euros. En efectivo. Por una noche. Piénsenlo. Se levantó, dejando el sobre la mesa. Mi número está adentro. Espero una llamada hasta mañana por la noche. Nicolás se dirigió hacia la salida, dejando a los esposos en estado de shock. Alina tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había una tarjeta de visita con grabado dorado y un número de teléfono. Max. ¿Qué fue eso?, susurró. Venganza, dijo Máximo amargamente. Venganza de la más pura. El camino a casa transcurrió en completo silencio. Máximo apretaba fuertemente el volante, mientras Alina miraba por la ventana, tratando de asimilar lo ocurrido. El sobre yacía en su bolso como un carbón ardiente. Su apartamento de 2 habitaciones en el 7º piso de un edificio de panel los recibió con su acogedor ambiente habitual. Alina se dirigió inmediatamente al dormitorio, se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama. Máximo se quedó en el recibidor, como si no se atreviera a entrar. Cuéntame, dijo Alina cuando su marido finalmente apareció en el umbral. Todo. Desde el principio. Máximo suspiró pesadamente y se sentó en el sillón frente a ella. Sabía que esta conversación era inevitable. Vera Cuenca era especial, comenzó lentamente. Hermosa, inteligente, de buena familia. Todos los chicos de la universidad estaban enamorados de ella, pero salía con Nicolás. Ya llevaban 2 años juntos cuando los conocí. ¿Y qué pasó?, preguntó Alina en voz baja. En 4º año hicimos un proyecto conjunto. Vera, yo, Nicolás y algunas personas más. Pasábamos mucho tiempo en la biblioteca, trabajábamos hasta tarde. Y gradualmente me di cuenta de que me había enamorado de ella. Alina guardó silencio, esperando la continuación. Al principio no pasaba nada. Pero luego Vera confesó que tenía problemas con Nicolás. Se había vuelto frío, arrogante. Siempre hablaba de qué futuro tan brillante tenía, de cómo sería rico y exitoso. Y la percibía como un hermoso complemento de su imagen. Máximo se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces de los edificios vecinos. Comenzamos a vernos en secreto. Al principio solo hablábamos, después. Yo estaba enamorado de verdad. Pensé que ella también. Cuando Nicolás se enteró, armó un escándalo grandioso. Me acusó de traición, dijo que me había aprovechado de sus problemas temporales. ¿Y Vera?, preguntó Alina. Vera. Máximo sonrió amargamente. Ella lo eligió a él. Dijo que nosotros éramos de mundos diferentes. Que Nicolás tenía futuro, y yo solo sueños románticos. Un mes después de la graduación se casaron. Alina se levantó y abrazó a su marido por detrás. ¿Y nunca me contaste esto? ¿Para qué? Era el pasado. Un pasado doloroso, humillante. Máximo cubrió las manos de ella con las suyas. Pero luego te conocí a ti, y entendí que era el amor verdadero. No pasión, no capricho, amor de verdad. Alina guardó silencio, digiriendo lo escuchado. De repente, se apartó bruscamente.
¿Y hoy? ¿Qué fue eso? Su voz se hizo más fuerte. ¿1 millón por una noche? ¿Quién se cree que es? Máximo se volteó hacia su esposa. El rostro de su esposa ardía de ira. Pues lo demandaré. Gritaba Alina, paseando por la habitación. Por insulto, por humillación. ¿Cómo se atrevió? Alina, cálmate. No me digas que me calme. Se detuvo frente a su marido. ¿Piensa que porque tiene dinero puede comprar todo? ¿Incluso la esposa de otro? Se está vengando de mí, dijo Máximo en voz baja. Nicolás es una persona rencorosa. Aparentemente, todo este tiempo no pudo perdonarme esa historia con Vera. ¿Y yo qué tengo que ver? Alina levantó las manos. ¿En qué soy culpable? No eres culpable. Pero eres mi esposa. Y para él esta es la forma de humillarme al máximo. Máximo bajó la cabeza. Sabe de nuestros problemas financieros. Aparentemente, estudió nuestra vida de antemano. ¿Cómo puede saber de nuestros problemas? Gente como esa tiene formas de averiguar todo. Detectives privados, conocidos en bancos. Si quiere, se entera de todo. Máximo fue a la cocina y se sirvió agua. No propuso 1 millón por casualidad. Esa suma resolvería todos nuestros problemas. Alina lo siguió. ¿Y tú qué, estás considerándolo? En su voz sonó una nota peligrosa. No. Por supuesto que no. Máximo se volteó bruscamente hacia su esposa. Solo estoy explicando su lógica. Él calcula que empezaremos a pensar en el dinero, no en los principios. 1 millón de euros, pronunció Alina lentamente. Es 1 año de mi salario, terminó Máximo. Podríamos cerrar la hipoteca, tener un hijo, no preocuparnos por el mañana. Alina miró a su marido atentamente. ¿Estás pensando seriamente en esto? Estoy pensando en cómo vamos a vivir de ahora en adelante, respondió el cansado. En que dentro de 2 días tenemos que pagar la hipoteca y el dinero nos alcanza justo. En que ya llevamos 3 años posponiendo la decisión sobre tener un hijo, porque tememos la carga financiera. Entonces, ¿estás dispuesto a vender a tu esposa? La voz de Alina se volvió helada. No. Máximo le tomó las manos. Nunca accedería a esto. Nunca. Pero no puedo dejar de pensar en cómo una noche podría cambiar toda nuestra vida. Alina retiró sus manos. ¿Una noche con otro hombre? ¿Una noche de traición? ¿De infidelidad? ¿De humillación? Alina. No. Retrocedió. No te atrevas. Si por un segundo consideras seriamente esta inmundicia, entonces no eres el hombre con quien me casé. Alina salió corriendo de la cocina, cerrando de un portazo la puerta del dormitorio. Máximo se quedó solo, sintiendo como todo se desmoronaba por dentro. Entendía a su esposa, pero no podía quitarse de la cabeza la idea de que 1 millón de euros resolvería todos sus problemas de una vez. Detrás de la pared del dormitorio se oyeron sollozos apagados. Máximo quiso acercarse, pero entendía que por ahora era mejor dejar a su esposa en paz. Se sentó en el sofá de la sala y tomó el sobre que Alina había dejado en la mesa de centro. La tarjeta estaba hecha de papel caro con grabado dorado. Nicolás Torres. Número de teléfono, dirección de oficina en el centro de la ciudad. Y por alguna razón, la dirección personal de una casa en las afueras. Hasta mañana por la noche, recordó Máximo las palabras de Nicolás. Mañana era sábado. Tenían poco más de un día para reflexionar. Máximo se acostó en el sofá, sin desvestirse. No podía dormir. En su cabeza giraban pensamientos sobre el pasado, presente y futuro. Sobre Vera, que prefirió el cálculo al amor. Sobre Nicolás, que se había transformado de compañero universitario en un multimillonario vengativo. Y sobre Alina, la única mujer a la que realmente amaba. Al amanecer ya había decidido todo. Ningún dinero valía la traición a la mujer amada. Llamaría a Nicolás y le diría que se negaban. Y que se fuera al diablo con su venganza. Pero la mañana trajo un desarrollo inesperado de los acontecimientos. El sábado comenzó pesadamente.
Máximo despertó en el sofá con el cuello entumecido y dolor de cabeza. Alina no salía del dormitorio, aunque ya eran las 8:30 de la mañana. Él preparó café y tocó suavemente la puerta. Alina, preparé el desayuno. No quiero, se oyó desde detrás de la puerta. Necesitamos hablar. Hablaremos cuando recobres la cordura y dejes de pensar en cómo vender a tu esposa. Máximo suspiró. La situación era peor de lo que pensaba. Decidió darle a su esposa un poco más de tiempo y fue a ducharse. El agua caliente aclaró un poco sus pensamientos. Cuando salió del baño, Alina ya estaba sentada en la cocina con una taza de café. Se veía mal, ojos hinchados, rostro pálido, cabello despeinado. Alina, dijo Máximo, sentándose frente a ella. Por supuesto que nos negaremos. Le llamaré y le diré que no estamos interesados en su propuesta. Alina levantó la mirada hacia él. ¿De verdad? Por supuesto que es verdad. ¿Pensaste que era capaz de algo así? No lo sé, respondió en voz baja. Ayer hablabas de nuestros problemas financieros como si estuvieras considerando esa opción. Solo trataba de entender la lógica de Nicolás. Pero tienes razón, algunas cosas no se venden por ningún dinero. Alina extendió la mano a través de la mesa, y Máximo apretó su palma. Perdóname por lo de ayer, dijo ella. Estaba en shock. Pero cuando oí que reflexionabas sobre el dinero, lo entiendo. En tu lugar yo también me habría enfurecido. Se reconciliaron, y Máximo sintió cómo se quitaba un peso del alma. Sacó el teléfono para llamar a Nicolás y cerrar este asunto de una vez por todas. Pero la llamada no fue necesaria. A las 9:30 sonó el timbre. Máximo se acercó al portero automático. ¿Quién es? Entrega para la familia Ramos. No hemos pedido nada. Paquete de Nicolás Torres. Máximo se quedó inmóvil. Alina, al oír el nombre familiar, corrió al recibidor. ¿Qué más quiere? Susurró. No abras, dijo Máximo al portero. No esperamos ningún paquete, pero es muy importante. Me han encargado entregarlo personalmente. La voz del mensajero sonaba cortés pero insistente. Máximo dudaba. Abre, dijo Alina inesperadamente. Veamos qué juegos está tramando. Máximo presionó el botón del portero. Unos minutos después llamaron a la puerta. Miró por la mirilla, un joven con uniforme de servicio de mensajería con una caja grande en las manos. ¿Máximo Ramos? Preguntó el mensajero cuando se abrió la puerta. Sí, paquete de Nicolás Torres. Firme aquí, por favor. Máximo firmó mecánicamente. El mensajero le entregó la pesada caja y se fue. Máximo cerró la puerta y miró a su esposa. ¿Qué puede ser esto? Preguntó Alina. La caja era de cartón común, pero de calidad. Encima había una nota con la escritura familiar. Buenos días. Aquí está su millón. Considérenlo como un adelanto por una decisión positiva. N. T. Se ha vuelto loco, exhaló Máximo. Alina rompió la cinta adhesiva y abrió la caja. Adentro, en pilas ordenadas, había fajos de dinero. Billetes de 500 euros, atados con cintas bancarias. Dios mío, susurró Alina. Realmente trajo 1.000.000. Máximo tomó un fajo. En la cinta había un sello del banco, el dinero era real. En la caja había exactamente 1.000.000. Se ha vuelto loco, repitió Máximo. ¿Quién en su sano juicio trae tanto dinero así como así? Una persona que está segura de que tiene razón, dijo Alina en voz baja. Piensa que no podremos resistir tal tentación. Estaban parados en medio del recibidor, mirando la caja abierta con dinero. 1.000.000 de euros. Una suma con la que solo podían soñar. Yacía justo a sus pies. ¿Qué haremos? Preguntó Alina. Devolvérselo, dijo Máximo con decisión. Ahora mismo. ¿Y si no lo acepta? Entonces lo dejaremos en su puerta. O llamaremos a la policía. Que explique para qué le pone tales sumas a la gente. Alina asintió, pero Máximo notó que no podía apartar la mirada del dinero. Era comprensible, la gente común rara vez ve 1.000.000 en efectivo. ¿Alina? ¿Qué? Se sobresaltó.
¿No has cambiado de opinión? No, por supuesto. Solo. Es tan irreal. 1.000.000 de euros. En nuestro recibidor. Máximo cerró la caja y la levantó. El dinero pesaba considerablemente. Vístete. Vamos donde él. Alina fue al dormitorio a cambiarse. Máximo se quedó con la caja, sintiendo su peso no solo físico, sino también moral. Entendía que Nicolás contaba precisamente con esto, que la vista de tal suma los haría vacilar. Inteligente, pensó Máximo. Muy inteligente. Una cosa es rechazar 1.000.000 abstracto, otra es devolver dinero real que ya está en tu casa. Pero la decisión estaba tomada. Y no iba a ceder a las provocaciones. Alina salió del dormitorio con jeans y suéter. Se había recogido el cabello en una cola, ni una gota de maquillaje en el rostro. Se veía severa y decidida. Vámonos, dijo. Bajaron al coche. Máximo puso la caja en el asiento, tratando de no atraer la atención de los vecinos. En un barrio así rara vez traían millones en efectivo. El camino hasta la casa en las afueras de Nicolás tomó 40 minutos. Máximo encontró la dirección en internet, una lujosa casa de campo en una urbanización exclusiva a las afueras de la ciudad. Seguridad, videovigilancia, territorio propio de varias hectáreas. Increíble, murmuró Alina cuando se acercaron a la verja. La casa era realmente impresionante. Una mansión de 3 pisos de estilo moderno, ventanas panorámicas, territorio cuidado con piscina y cancha de tenis. En el estacionamiento había 2 coches, un Mercedes negro y un Porsche plateado. Máximo presionó el botón del portero en la verja. Le escuchó, se oyó la voz de Nicolás. Soy Máximo Ramos. Vinimos a devolver su dinero. Una pausa breve. Pasen. La verja se abrirá. Las macizas verjas de hierro forjado se abrieron lentamente a los lados. Máximo pasó por el sendero empedrado y se detuvo frente a la casa. Nicolás ya los esperaba en el porche con ropa casera, pantalones claros y camisa polo. Buenos días, los saludó con una sonrisa. Qué rápido llegaron. Vinimos a devolver el dinero, dijo Máximo secamente, sacando la caja del coche. ¿De verdad? Nicolás parecía genuinamente sorprendido. Y yo pensé que habían venido a discutir los detalles de nuestro acuerdo. No hay ningún acuerdo, intervino Alina bruscamente. Y no lo habrá. Alina, no se apresuren con las conclusiones. Entren, hablemos con calma. No tenemos nada de qué hablar, dijo Máximo, extendiendo la caja. Toma tu 1.000.000. Nicolás no tomó la caja. En cambio, sonrió aún más ampliamente. ¿Sabes qué, Máximo? Lo subestimé. No esperaba tal principio. Aunque, posiblemente, esta es solo la primera reacción. Instinto de autoconservación. ¿De qué hablas? De que en unos días volverán, respondió Nicolás con calma. Quizás en una semana. O en un mes, cuando el próximo pago de la hipoteca los haga pensar en las prioridades. Máximo sintió como la ira hervía por dentro. Te equivocas. Ya veremos. Nicolás dio un paso más cerca de ellos. Mientras tanto, el dinero se queda con ustedes. Considérenlo un adelanto. O compensación por el daño moral de la conversación de ayer. No tomaremos su dinero. Gritó Alina. Entonces tírenlo. Quémenlo. Dónenlo. Me da igual, se encogió de hombros Nicolás. Pero recuerden, la oferta es válida exactamente 24 horas desde que la expresé. Es decir, hasta las 8 de la noche del domingo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa. Nicolás. Lo llamó Máximo. Sí. ¿Para qué necesitas esto? ¿Qué quieres demostrar? Nicolás se detuvo, sin voltearse. Que en este mundo todo se vende, Máximo. Absolutamente todo. La cuestión es solo el precio. Te equivocas. Ya veremos. Nicolás desapareció detrás de la puerta de la casa. Máximo y Alina se quedaron parados frente a la lujosa mansión con una caja de dinero en las manos. La situación era absurda, el millonario se negaba a recoger su 1.000.000. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alina. No se respondió Máximo honestamente.
¿Dejarlo aquí? ¿Y si lo roban? Ese es su problema. Máximo puso la caja en los escalones del porche. Pero algo por dentro protestaba contra tal decisión. 1.000.000 de euros no era basura que se pudiera tirar. Vámonos a casa, dijo finalmente. Pensaremos qué hacer después. El camino de regreso transcurrió en pesado silencio. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. La caja con dinero yacía en el asiento trasero, como una bomba de tiempo. En casa la pusieron nuevamente en el recibidor. Alina preparó té y se sentaron en la cocina. Tiene razón en una cosa, dijo Alina en voz baja. ¿En qué? Vamos a pensar en ese dinero. Cada día, cada hora. Especialmente cuando llegue el momento de pagar el apartamento. Máximo asintió. Él también lo entendía. ¿Qué tal si lo llevamos al banco? Propuso. Lo ponemos en depósito y a él le devolvemos los intereses. Pero él no los tomará. Viste, dejó el dinero con nosotros a propósito. Entonces lo donamos a un orfanato. ¿1.000.000 de dinero ajeno? ¿Y si presenta una denuncia por robo? Máximo se frotó las sienes. La situación se volvía cada vez más confusa. ¿Sabes qué es lo más vil de su plan? Dijo Alina. Nos puso en una posición donde cualquier acción nuestra será incorrecta. ¿Cómo es eso? Si gastamos el dinero, seremos ladrones. Si nos lo quedamos, sentiremos culpa. Si tratamos de devolverlo, no lo tomará. Si lo tiramos, es una locura. Máximo entendió que su esposa tenía razón. Nicolás había pensado la situación hasta el último detalle. Hay otra opción, dijo Alina lentamente. ¿Cuál? Aceptar su propuesta. Máximo miró bruscamente a su esposa. ¿Qué estás diciendo? Piensa tú mismo. 1.000.000 de euros. Una noche. Y todos nuestros problemas resueltos. Alina. No, escúchame, se levantó y comenzó a caminar por la cocina. Somos personas jóvenes y sanas. Tenemos toda la vida por delante. Pero vivimos en estrés constante por el dinero. Posponemos tener hijos. Tú trabajas en 2 empleos, yo en horario y medio en el colegio. ¿Y qué propones? Propongo pensar con frialdad. Es solo sexo. Sin sentimientos, sin obligaciones. Una noche, y somos libres. Máximo miraba a su esposa como a una desconocida. ¿Hablas en serio? ¿Y tú qué pensabas? Alina se detuvo frente a él. ¿Qué me voy a torturar toda la vida por principios, mientras vivimos de sueldo en sueldo? Estos no son principios, ¿Es qué? ¿Amor? En la voz de Alina sonó amargura. Máximo, te amo. Pero también amo la estabilidad, la seguridad del mañana, la posibilidad de planificar el futuro. Entonces, ¿estás dispuesta a acostarte con él? Estoy dispuesta a resolver nuestros problemas de la única manera disponible. Máximo se levantó y salió de la cocina. El mundo a su alrededor se desmoronaba. Primero la propuesta de Nicolás, ahora la reacción de su esposa. ¿Acaso todas las personas se vendían? Se sentó en el sofá y hundió el rostro en las palmas. En su cabeza giraban pensamientos sobre lo que estaba pasando con su vida. Ayer aún eran una pareja feliz y común, y hoy discutíanla por dinero. Alina salió de la cocina y se sentó a su lado. Max, perdón. No quise ser tan brusca. Tienes derecho a tu opinión, respondió él sordamente. Solo entiende, esto no es para siempre. Es una noche que puede cambiar toda nuestra vida para mejor. ¿Y si la cambia para peor? Máximo levantó la cabeza. ¿Qué pasa si después de esto no podemos mirarnos a los ojos? ¿Y si esto nos rompe? Saldremos adelante. Somos fuertes. ¿Fuertes? Sonrió amargamente Máximo. Las personas fuertes no venden a sus esposas por dinero. Y no viven en la miseria por falso orgullo. Alina se levantó y se dirigió hacia la salida. Voy a caminar. Pensaré en todo una vez más. Y tú piensa también. Con frialdad y sin emociones. La puerta se cerró de un golpe y Máximo se quedó solo. La caja con dinero en el recibidor parecía irradiar alguna energía siniestra. Se acercó y la abrió.
1.000.000 de euros. Dinero real, tangible. Alcanzaría para pagar la hipoteca, comprar un coche, hacer reformas, tener un hijo. Para todo lo que habían soñado. Y todo lo que se requería a cambio era una noche. Una noche que podría costarles el matrimonio. Máximo cerró la caja y se alejó de ella. Pero los pensamientos sobre el dinero no lo soltaban. Y en algún lugar en el fondo de su alma nacía una terrible sospecha, ¿y si Alina tenía razón? Alina regresó a casa 2 horas después. Máximo la recibió en el umbral, por su rostro se veía que él también había pasado ese tiempo reflexionando. He tomado una decisión, dijo ella, sin quitarse la ropa. ¿Cuál? Acepto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Máximo sintió como algo dentro de él se rompía. Alina, escúchame hasta el final, interrumpió a su marido. Caminé por el parque, pensé en nuestra vida. ¿Sabes en qué pensé? En que llevamos 5 años casados y aún no podemos permitirnos unas vacaciones normales. En que tengo miedo de quedar embarazada, porque no sé con qué mantendremos al niño. Saldremos adelante. ¿Cómo? ¿Con tu salario de ingeniero y mi salario de maestra? Máximo, vivimos en estrés constante. Contamos cada céntimo. Nos negamos todo. Alina pasó a la sala y se sentó en el sillón frente a su marido. Y hoy apareció una oportunidad de cambiar todo. Sí, el precio es alto. Pero es solo una noche. ¿Solo? Máximo no podía creer lo que oía. Hablas de infidelidad como de ir al dentista. Y tú hablas de orgullo, mientras nos ahogamos en deudas. No tenemos deudas. Tenemos una hipoteca que pagamos honestamente. Y la pagaremos otros 15 años. Alina se levantó y se acercó a la ventana. 15 años de vida en economías y limitaciones. ¿Y después qué? Después seremos viejos y cansados, sin dinero para una vejez digna. Máximo guardó silencio. Entendía la lógica de su esposa, pero no podía aceptarla. ¿Crees que me es fácil hablar de esto? Continuó Alina. ¿Crees que estoy dispuesta con ligereza a ir con otro hombre? Pero tampoco estoy dispuesta a luchar contra la pobreza toda la vida. No somos pobres. No. Entonces, ¿por qué hace 2 semanas te negaste al viaje a donde mis padres, excusándote con que los billetes estaban caros? ¿Por qué compramos ropa solo en rebajas? ¿Por qué trabajo los fines de semana dando clases particulares? Cada pregunta daba justo en el blanco. Máximo sabía que su esposa tenía razón, su vida era pura economía. Bien, dijo finalmente. Supongamos que tienes razón sobre el dinero. Pero ¿cómo vas a vivir con esto después? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Honestamente? No lo sé. Alina se volteó hacia él. Pero sé que lo intentaré. Por nosotros. Por nuestro futuro. ¿Y si no puedo aceptarlo? Entonces nos divorciaremos, respondió simplemente. Y recibiré mi parte del apartamento que compremos con este dinero. El cinismo de estas palabras golpeó a Máximo. ¿Acaso su esposa había calculado todo hasta el último detalle? Ya lo decidiste todo, ¿verdad? Preguntó. Sí. Y ahora la decisión es tuya. Mía, puedes prohibirme hacer esto. Puedes pedir el divorcio ahora mismo. Puedes hacer las maletas e irte. Pero puedes también apoyarme en esta decisión. Máximo se levantó y caminó por la habitación. Lo atormentaba la pregunta, ¿cuándo su esposa se había vuelto tan calculadora? ¿O siempre había sido así, y él simplemente no se daba cuenta? ¿Y si él exige más? Preguntó Máximo. ¿Qué pasa si una noche le parece poco? Entonces me negaré. Tenemos 1.000.000, es suficiente. ¿Tenemos 1.000.000? Máximo se detuvo. Es su dinero, Alina. No lo ganamos. Lo ganaré yo. Por una noche. Estas palabras sonaron como una bofetada. Máximo se sentó de nuevo en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos a esto? Está pasando la vida real, dijo Alina. Y no ilusiones románticas sobre el amor que todo lo supera. ¿Entonces no me amas? Te amo.
Pero también amo la comodidad, la estabilidad, la seguridad del mañana. Y si para eso necesito sacrificar una noche, estoy dispuesta a sacrificarla. Máximo levantó la cabeza y miró a su esposa. Estaba parada junto a la ventana, y la luz vespertina hacía su silueta casi fantasmal. ¿Y qué hay de Nicolás? ¿Entiendes que no hace esto así nomás? Es venganza contra mí, lo entiendo. Y me da igual cuáles sean sus motivos. Lo principal es el resultado. Te humillará. Te tratará como a una prostituta. Posiblemente Alina se encogió de hombros. Pero las prostitutas reciben dinero por sus servicios. Y algunas de ellas viven mejor que las maestras. Máximo no reconocía a su esposa. ¿Dónde había quedado esa chica romántica que soñaba con un gran amor? ¿Cuándo se había vuelto tan pragmática? Bien, dijo finalmente. Supongamos que acepto. ¿Cómo será esto? No lo sé. Hay que llamarlo y averiguar los detalles. Detalles, repitió Máximo amargamente. Estamos discutiendo los detalles de la venta de mi esposa. Estamos discutiendo los detalles de la solución a nuestros problemas financieros, corrigió Alina. Se acercó a la mesa de centro, donde estaba la tarjeta de Nicolás. ¿Llamas tú o yo? Yo. Máximo tomó la tarjeta. Si ya decidimos esto. ¿Decidimos? No lo sé, respondió honestamente. Pero tratemos de averiguar las condiciones. Quizás, cuando sepamos los detalles, cambiemos de opinión. Máximo marcó el número. Nicolás respondió al segundo tono. Le escucho. Soy Máximo Ramos. Oh, Máximo. Sabía que llamarían. ¿Cambiaron de decisión? Posiblemente. Queremos discutir. Las condiciones. Perfecto. Vengan a mi casa esta noche. Digamos, a las 8. ¿Para qué venir? Se puede discutir por teléfono. No, Máximo. Tales asuntos requieren comunicación personal. Los espero a las 8. No lleguen tarde. Nicolás colgó. Máximo miró a su esposa. ¿Quiere reunirse esta noche? Bien. Iremos. Alina, ¿estás segura? Última oportunidad de negarse. Segura, respondió firmemente. ¿Y tú? Máximo guardó silencio largo rato. Luego se levantó y fue al dormitorio a prepararse. No dijo, deteniéndose en la puerta. No estoy seguro. Pero iré. Las siguientes 2 horas pasaron en un extraño letargo. Cenaron, se prepararon, hablaron de cosas cotidianas, pero entre ellos se cernía la tensión del encuentro que se avecinaba. A las 7:30 salieron hacia donde Nicolás. El camino parecía interminable. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Max dijo a Lina cuando se acercaban a la verja familiar. Que, pase lo que pase hoy, recuerda que te amo. Y yo recuerdo que estás dispuesta a acostarte con otro hombre por dinero. No es lo mismo. Para mí sí. La verja se abrió, y entraron al territorio de la casa de Nicolás. Adelante los esperaba una conversación que podría cambiar su vida para siempre. Nicolás los recibió en la espaciosa sala con muebles de diseñador. Estaba vestido con un traje casero, pero se veía impecable. En la mesa de centro había una botella de whisky caro y 3 copas. Pasen, pónganse cómodos, ofreció hospitalariamente. Brindemos por el encuentro de viejos amigos. No somos amigos, dijo Máximo secamente. Aún no somos amigos, acordó Nicolás, sirviendo el whisky. Pero quién sabe qué pasará mañana. Alina tomó la copa ofrecida e hizo un pequeño sorbo. El alcohol era realmente excelente, suave y caro. Máximo bebió la mitad del contenido del vaso. Entonces comenzó Nicolás, acomodándose en el sillón frente a los esposos. ¿Entiendo correctamente que están dispuestos a discutir mi propuesta? Dispuestos a escuchar las condiciones, corrigió Máximo. Las condiciones son simples. Una noche de lunes a martes. Desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. 12 horas. Por 1.000.000 de euros. ¿Dónde? Preguntó Alina. Aquí, en mi casa. Tengo un dormitorio de huéspedes separado con su propio baño. ¿Y yo? Máximo apretó los puños. ¿Dónde estaré yo? En casa.
¿O en un bar? ¿O con amigos? Me da igual. Nicolás se encogió de hombros. Lo principal es que no aquí. ¿O sea que debo entregarte a mi esposa e irme? Máximo, estamos haciendo un trato comercial. Las emociones aquí están fuera de lugar. ¿Un trato comercial? Máximo se levantó. Estás comprando a mi esposa. Estoy comprando 12 horas del tiempo de una mujer hermosa. Ni más ni menos. Alina puso la mano en la rodilla de su marido, tranquilizándolo. ¿Y qué exactamente? ¿Incluyen esas 12 horas? Preguntó. Nicolás sonrió. Todo lo que yo desee. Dentro de límites razonables, por supuesto. Ninguna coacción, ninguna violencia. Solo aquello a lo que usted acceda. ¿Y si no acepto algo específico? Entonces encontraremos un compromiso. Soy una persona civilizada, Alina. No necesito una víctima, sino una compañera. ¿Compañera? Sonrió amargamente Máximo. ¿Por 1.000.000 de euros? Por 1.000.000 de euros, confirmó Nicolás. Por cierto, el dinero ya lo recibieron. Considérenlo un adelanto. ¿Podemos negarnos en cualquier momento? Preguntó Alina. Hasta el lunes, sí. Después de las 9 de la noche del lunes, no. El trato debe cumplirse completamente. Nicolás se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín iluminado. ¿Entienden, Máximo? Esto no es solo el capricho de un hombre rico. Es, llamémoslo, un experimento psicológico. ¿Qué experimento? Quiero demostrarme a mí mismo y a ustedes que en este mundo no hay nada que no se pueda comprar. Incluyendo el amor, la fidelidad, los principios. No voy a amarlo, dijo Alina. Aún no me ama. Nicolás se volteó hacia ella. Pero 12 horas es mucho tiempo. Las personas se acercan, se conocen mejor. ¿Quiere que me enamore de usted? Preguntó Alina incrédula. Quiero ver qué pasará. Quizás se enamore. Quizás me odie. O quizás entienda que el sexo es solo fisiología. Máximo regresó al sillón. La cabeza le daba vueltas por el whisky bebido y por lo absurdo de la situación. ¿Y después qué? Preguntó. ¿Después de esa noche? Después nos separamos para siempre. Ustedes reciben su 1.000.000 y se olvidan de mi existencia. Y yo recibo la respuesta a mi pregunta. ¿A qué pregunta? Si se puede comprar lo que se considera invaluable. Alina terminó el whisky y puso la copa en la mesa. Tengo una condición, dijo. La escucho. Nada de fotografías, videos, grabaciones. Ninguna prueba de que hubo algo entre nosotros. De acuerdo. Y nadie debe enterarse de esto. Nunca. No pienso hacer pública nuestra relación. Esto no es una relación, intervino bruscamente Máximo. Es un trato. Exactamente, acordó Nicolás. Un trato puramente comercial. ¿Tienen más preguntas? Alina miró a su marido. Máximo estaba sentado con la cabeza baja. Le dolía verlo así, pero la decisión estaba tomada. ¿Cuándo necesita la respuesta definitiva? Preguntó. Hasta el domingo. Si deciden negarse, simplemente no vengan el lunes. Si aceptan, estarán aquí a las 9 de la noche. ¿Y el dinero? El dinero se queda con ustedes en cualquier caso. Considérenlo compensación por daño moral. Máximo levantó bruscamente la cabeza. O sea que incluso si nos negamos, ¿el 1.000.000 es nuestro? Sí. Ya les dije, no me interesa el trato en sí, sino su reacción a él. Entonces, ¿para qué necesitamos aceptar? Preguntó Alina. Ya recibimos el dinero. ¿Por qué de otra manera toda la vida que les queda se torturarán con la pregunta, ¿y qué habría pasado si hubieran aceptado? Nicolás sonrió. La curiosidad humana es algo poderoso. Eres un psicópata, dijo Máximo. Posiblemente. Pero un psicópata rico que les ofrece 1.000.000 de euros. Nicolás los acompañó hasta la puerta. Hasta el domingo, dijo al despedirse. Tiempo para reflexionar. El camino de regreso transcurrió en completo silencio. Cada uno digería lo escuchado. Solo cuando ya se acercaban a casa, Alina habló. Bueno, ¿qué te parecen sus condiciones? Repugnantes, respondió Máximo.
Todo esto es repugnante. Pero el millón lo recibiremos en cualquier caso. Alina, ¿oíste lo que dijo? Es un experimento. Nos estudia como ratas de laboratorio. ¿Y qué importa? Lo principal es el resultado. Máximo estacionó el coche y apagó el motor. Dime honestamente, se volteó hacia su esposa. ¿Ya decidiste aceptar? Alina guardó silencio largo rato. Sí, dijo finalmente. Decidí. ¿Y tú? Pienso si podré vivir con esto después. Y yo pienso si podré seguir viviendo en la miseria. Subieron a casa. La caja con dinero seguía en el recibidor, recordando la elección hecha. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo Máximo, mirando la caja. ¿Qué? Que tiene razón. Realmente nos torturaremos con la curiosidad si nos negamos. ¿Entonces aceptamos? No lo sé. Máximo pasó a la sala. Dame tiempo para pensar. Tenían 2 días hasta el lunes decisivo. 2 días para tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El domingo salió soleado, pero en el apartamento de los Ramos reinaba una atmósfera opresiva. Máximo y Alina se despertaron varias veces durante la noche, cada uno pensando en el día que se avecinaba. Para la mañana, ambos se veían agotados. ¿Café? Preguntó Alina, parada junto a la estufa. Si Máximo estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando distraídamente el periódico sin leer el texto. Desayunaron en silencio. Cada uno esperaba que el otro fuera el primero en hablar de lo que los atormentaba. Finalmente Alina no aguantó. Mañana, dijo simplemente. Mañana, asintió Máximo. ¿Ya decidiste definitivamente? ¿Y tú? Yo pregunté primero. Máximo dejó el periódico y miró a su esposa. En estos días había adelgazado, tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Pero en su mirada había determinación. No sé si podré vivir con esto, dijo honestamente. Pero entiendo que si nos negamos, me culparé por nuestra pobreza hasta el final de mi vida. ¿Y si aceptamos? Me culparé por haberte vendido. Tú no me vendes. Alina extendió la mano a través de la mesa. Es mi decisión. Una decisión a la que te empujaron las circunstancias. Circunstancias que tú no creaste. Máximo, ambos trabajamos honestamente, nos esforzamos con todas nuestras fuerzas. Pero no es suficiente para una vida normal. Máximo apretó su mano. ¿Y si después de la noche de mañana te das cuenta de que él te gusta más que yo? No me daré cuenta. Alina sonrió tristemente. Es guapo, rico, exitoso. Pero no eres tú. Y nunca lo será. Pero te acostarás con él. Sí. Me acostaré. ¿Y qué? Es solo sexo, Máximo. Fisiología. Nada más. Para los hombres no es solo fisiología. Entonces finge que es una operación. Un procedimiento desagradable pero necesario para nuestro futuro. Máximo se levantó y se acercó a la ventana. En la calle jugaban niños, paseaban familias. La vida dominical ordinaria, de la cual estaban tan lejos ahora. ¿Sabes en qué pienso? Dijo, sin voltearse. En que Nicolás nos superó en el juego. Nos puso en tales condiciones que cualquier elección será incorrecta. Pero hay otra elección, dijo Alina en voz baja. ¿Cuál? Tomar el dinero e irnos. Lejos. Comenzar una nueva vida en otra ciudad. Máximo se volteó hacia su esposa. ¿Huir? ¿Por qué no? Tenemos 1 millón. Podemos vender el apartamento, comprar una casita en alguna ciudad pequeña, formar una familia. ¿Y el trabajo? Encontraremos. Los ingenieros y maestros se necesitan en todas partes. Máximo reflexionó. La idea no carecía de sentido. Pero entonces nos convertiríamos en ladrones. Tomaríamos dinero ajeno y desapareceríamos. Él mismo dijo, el dinero es nuestro en cualquier caso. Eso dijo, pero ¿creerías a una persona que propone comprar la esposa de otro? Alina se levantó y abrazó a su marido por detrás. Máximo, estoy cansada de pensar en esto. Decidamos de una vez por todas. ¿Sí o no? ¿Y qué eliges tú? Sí. Voy donde él mañana. ¿Sola? Si no quieres llevarme. No. Si ya decidimos esto, te llevaré yo mismo. ¿Estás seguro? No. Pero lo haré.
Se abrazaron. Cada uno entendía que este podría ser su último abrazo tranquilo. Después de la noche de mañana todo cambiaría. ¿Alina? Sí. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas, te amo. Y te amaré siempre. Y yo te amo a ti, le susurró al oído. Por eso hago esto. El resto del día pasó en un extraño letargo. Se ocuparon de las tareas domésticas, vieron televisión, prepararon la cena, todo como siempre. Pero entre ellos se cernía la tensión de la expectativa. Por la noche Alina se bañó largo rato, preparándose para el día siguiente. Máximo se sentó en la sala, mirando la caja con dinero. 1.000.000 de euros. El precio de una noche de su esposa. Max lo llamó a Alina desde el baño. ¿Qué? Ven conmigo. La encontró en la bañera, rodeada de espuma y velas. Se veía hermosa, como en los primeros días de su noviazgo. Quiero que esta noche sea nuestra, dijo. La última noche antes de... Eso. Máximo se sentó en el borde de la bañera. ¿Tienes miedo? Un poco. ¿Y tú? Mucho. ¿De qué exactamente? De perderte. De que te des cuenta de que con él es mejor que conmigo. Alina tomó su mano y la besó. Eso no pasará. Te lo prometo. ¿Cómo puedes prometer algo que no depende de ti? Porque me conozco. Y sé a quién amo. Máximo se inclinó y besó a su esposa. El beso fue tierno y desesperado a la vez. Quédate conmigo hoy, susurró Alina. Solo conmigo. Pasaron la noche en amor, ternura y pasión. Cada uno quería recordar este momento, fijar en la memoria lo que tenían antes de que todo cambiara. La mañana del lunes despertaron en brazos el uno del otro. Alina fue la primera en abrir los ojos. Buenos días, susurró. Buenos, respondió Máximo, sin abrir los ojos. Aunque, ¿qué tienen de buenos? Que estamos juntos. Por ahora, repitió él amargamente. Se levantaron, desayunaron, se prepararon para el trabajo. Todo como siempre, pero cada gesto parecía especial, el último en su vida anterior. Hasta luego, dijo Alina, besando a su marido al despedirse. Hasta luego. Máximo se fue al trabajo, pero no podía concentrarse en los asuntos. Todo el día pensó en la noche, en que a las 9 llevaría a su esposa donde otro hombre. Alina en el colegio también estaba distraída. Los estudiantes notaron que la maestra hoy estaba extraña, pero lo atribuyeron al lunes. A las 6 de la tarde Máximo llegó a casa. Alina ya estaba allí, preparándose para salir. Había elegido un vestido negro simple y un mínimo de maquillaje. No quiero parecer como... Comenzó. ¿Como una prostituta? Terminó Máximo. Sí, pero en esencia. No digas eso. Lo cortó bruscamente Alina. No ahora. Máximo se disculpó. Los nervios de ambos estaban al límite. A las 8:30 salieron. El camino hasta la casa de Nicolás tomó 20 minutos. 20 minutos de silencio, interrumpido solo por el ruido del motor y réplicas raras. ¿Me recogerás por la mañana? Preguntó Alina cuando se acercaban a la verja familiar. Por supuesto. ¿A las 9? A las 9. La verja se abrió, como si Nicolás estuviera observando su llegada. Máximo pasó por el sendero familiar y se detuvo frente a la casa. Nicolás esperaba en el porche. Estaba vestido con pantalones oscuros y camisa blanca. Se veía tranquilo y seguro. Bienvenidos, dijo, acercándose al coche. Alina salió del coche, tomando un pequeño bolso. Máximo se quedó al volante, no confiaba en sí mismo en una conversación con Nicolás. Adiós, dijo Alina, inclinándose hacia la ventanilla. Adiós, respondió Máximo. Ella se volteó y fue hacia la casa junto con Nicolás. Máximo lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron tras la puerta. Luego dio la vuelta al coche y se fue a casa. Por delante tenía la noche más larga de su vida. Máximo regresó al apartamento vacío a las 9:30. El silencio lo oprimía, haciéndolo escuchar cada sonido. En algún lugar goteaba un grifo en el baño, hacían tic-tac el reloj en la cocina, tras la ventana pasaban ocasionalmente coches. Se sentó en el sofá y tomó el control remoto del televisor, pero inmediatamente lo dejó a un lado.
Ver algo era imposible, los pensamientos constantemente regresaban a lo que estaba pasando ahora en la casa de Nicolás. Máximo se levantó y caminó por el apartamento. En el dormitorio, en la mesita de noche, yacía el libro de Alina, una novela romántica que leía por las noches. En la cocina, en el fregadero, estaba su taza del café matutino. Por todas partes había huellas de su esposa, pero ella no estaba. Abrió el refrigerador, sacó una cerveza, pero después del primer trago entendió que el alcohol ahora solo empeoraría la situación. Vertió la cerveza en el fregadero y preparó té fuerte. Las 10. Alina llevaba una hora donde Nicolás. ¿Qué hacían? ¿Conversaban? ¿Cenaban? ¿O ya? Máximo sacudió la cabeza, alejando los pensamientos. Pero regresaban una y otra vez, cada uno más doloroso que el anterior. Trató de leer, pero las letras se difuminaban ante sus ojos. Encendió la computadora, pero no podía concentrarse en nada. Redes sociales, noticias, juegos, todo parecía sin sentido. Las 11. El teléfono callaba. Máximo revisó varias veces si no se había desactivado el sonido, si no se había agotado la batería. Pero Alina no llamaba. Y él entendía por qué, de qué hablar en tal situación. A las 11:30 no aguantó y salió a la calle. Caminó por el barrio, llegó hasta la tienda de 24 horas, compró cigarrillos, aunque había dejado de fumar hacía 3 años. Fumó justo en la tienda y sintió como la nicotina le pegó en la cabeza. En casa era aún peor. Las paredes parecían oprimir, el aire parecía viciado. Máximo abrió todas las ventanas, pero no se sintió mejor. Medianoche. Aún 9 horas. Máximo se acostó en el sofá, cerrando los ojos, pero no podía dormir. En su cabeza giraban imágenes de lo que podía estar pasando ahora entre su esposa y Nicolás. Cada pensamiento era doloroso, pero no podía detenerlos. La 1 de la madrugada. Las 2. Las 3. A las 3 Máximo se levantó y fue a la cocina. Se hizo un sándwich, pero no podía comer. El estómago se había contraído en un nudo, en la boca había sabor a amargura. Se sentó en la mesa de la cocina y puso frente a él el teléfono móvil. ¿Podía llamar? ¿Tenía derecho a interrumpir lo que estaba pasando? ¿Pero qué decir? Alina, ¿cómo van las cosas? Máximo guardó el teléfono y volvió a la sala. El tiempo se arrastraba insoportablemente lento. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. Las 4 de la madrugada. Las 5. Las 6. El amanecer comenzó imperceptiblemente. Tras las ventanas se hacía luz lentamente, despertaba la ciudad. Máximo estaba parado junto a la ventana, mirando la calle que despertaba. Gente común iba al trabajo, sin sospechar del drama que se desarrollaba en su vida. A las 7 de la mañana se duchó y se afeitó. Necesitaba verse normal cuando fuera a recoger a su esposa. Necesitaba reunir fuerzas para el encuentro con ella. A las 7:30 desayunó, aunque la comida parecía insípida. A las 8 salió de casa y se dirigió donde Nicolás. Quería llegar temprano para no hacer esperar a Alina. El camino hasta la casa en las afueras tomó media hora. Máximo se estacionó junto a la verja y miró el reloj, las 8:30. Aún media hora de espera. Salió del coche y caminó por el camino. La mañana era fresca, fresca. Cantaban los pájaros, brillaba el sol. El mundo continuaba viviendo su vida habitual, sin prestar atención a su tragedia. A las 5 para las 9 Máximo volvió a sentarse en el coche y se acercó a la verja. Presionó el botón del portero. Le escuchó, se oyó la voz de Nicolás. Soy Máximo. Vine por mi esposa. Pasa. La verja se abrió. Máximo pasó por el sendero familiar y se detuvo frente a la casa. Nicolás salió al porche solo. Estaba vestido con una bata, se veía descansado y satisfecho. Buenos días, Máximo lo saludó. Alina aún se está arreglando. ¿Entras? No. Esperaré en el coche. Como quieras. Nicolás desapareció en la casa.
Máximo se quedó sentado al volante, apretándolo hasta que le dolieron los dedos. El corazón latía tan fuerte que cada latido se reflejaba en las sienes. 10 minutos después se abrió la puerta de la casa y apareció Alina. Se veía normal. No destrozada, no vacía. Simplemente cansada, como después de una noche sin dormir. Se subió al coche y se abrochó el cinturón de seguridad. Vámonos, dijo simplemente. Máximo arrancó el motor. Solo cuando salieron por la verja se atrevió a hablar. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. Normal, respondió Alina, mirando por la ventana. ¿De verdad? Máximo, ahora no. Por favor. Él entendió que las preguntas tendrían que posponerse. El resto del camino lo hicieron en silencio. En casa Alina se fue inmediatamente al baño y se encerró allí por una hora. Máximo oía el ruido del agua, se estaba duchando. Largo. Muy largo. Cuando salió, tenía el cabello mojado, el rostro rojo por el agua caliente. Pasó al dormitorio y se cambió de ropa casera. Alina la llamó Máximo cuando apareció en la cocina. ¿Qué? Necesito saber. ¿Cómo fue todo? Alina se sentó frente a su marido. En sus ojos había algo nuevo, cansancio, vacío, pero no arrepentimiento. Como esperábamos, dijo finalmente. Fue solo una noche. Nada especial. ¿Solo una noche? Solo una noche. ¿Y él? ¿Cómo se comportó? Cortésmente. Incluso galantemente. Civilizadamente, como prometió. Máximo no sabía si alegrarse o entristecerse por esto. ¿Y qué sigue?, preguntó. Y después vivimos, respondió Alina. Tenemos 1.000.000 de euros y toda una vida por delante. Pero Máximo veía que algo había cambiado en ella. En los ojos de su esposa había aparecido una nueva tristeza que no existía antes. Y él entendía, su vida realmente se había dividido en antes y después de esa noche. Pasó una semana desde esa noche. Máximo y Alina trataban de volver a la vida habitual, pero no lo lograban bien. Entre ellos había surgido un muro invisible que ninguno se atrevía a superar. Alina se sumergió en el trabajo de cabeza, quedándose en el colegio hasta tarde. Máximo también comenzó a trabajar más, evitando conversaciones largas en casa. Eran corteses el uno con el otro, cariñosos, pero ya no había intimidad. El 1.000.000 de euros yacía en el banco en depósito. Aún no habían decidido cómo gastarlo. Cada vez que surgía el tema del dinero, la conversación rápidamente se desviaba a otros temas. El viernes por la noche Alina llegó a casa especialmente tarde. Máximo ya había cenado y veía televisión. Hola, dijo, colgando la chaqueta. Hola. ¿Cómo van las cosas? Normal. ¿Y tú? También normal. El mismo diálogo de rutina de cada día. Alina pasó a la cocina a calentar la cena. Máximo la siguió. Alina, necesitamos hablar, dijo. ¿De qué? De nosotros. De lo que pasa entre nosotros. Alina puso el plato en el microondas. ¿Y qué pasa? Nos hemos vuelto personas extrañas. No nos hemos vuelto. Sí nos hemos vuelto. Casi no hablamos, no nos tocamos, evitamos la intimidad. Alina se volteó hacia su marido. ¿Y qué esperabas? ¿Que todo siguiera igual que antes? Esperaba que tratáramos de salvar nuestro matrimonio. Estoy tratando. ¿No lo parece? Alina sacó la cena calentada y se sentó a la mesa. Máximo, entiendo que es difícil para ti. Para mí también es difícil. Pero el tiempo cura. ¿Cura qué? ¿Mi dolor de que mi esposa se acostó con otro hombre? ¿O tu sentimiento de culpa? No tengo sentimiento de culpa, respondió Alina bruscamente. Hice lo que consideré correcto para nosotros. ¿Para nosotros? ¿O para ti? Para nosotros. Alzó la voz. Máximo, tenemos 1.000.000 de euros. Podemos pagar el apartamento, tener hijos, viajar. Con dinero ensangrentado. Con dinero honestamente ganado. ¿Honestamente? Máximo sonrió amargamente. ¿Consideras la prostitución un trabajo honesto? Alina se levantó bruscamente, volcando la silla. No te atrevas.
No te atrevas a llamarme con esa palabra. ¿Y cómo más llamar a una mujer que se acuesta con un hombre por dinero? Llamar a una mujer que se sacrificó por su familia. ¿Se sacrificó? Máximo también se levantó. ¿O disfrutó? El silencio se cernió entre ellos. Alina palideció, y Máximo entendió que había ido demasiado lejos. Perdón, dijo. No quise. Quisiste, respondió Alina en voz baja. Quisiste oír que me fue repugnante, doloroso, asqueroso. Que sufrí cada segundo. ¿Y cómo fue? Alina lo miró largo rato. No como tú piensas, dijo finalmente. Y no como yo esperaba. ¿Qué significa eso? Significa que Nicolás resultó ser diferente. No el monstruo que nos imaginamos. Máximo sintió como todo se enfriaba por dentro. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Tierno. Atento. Cariñoso. Dios mío. Máximo, eso no significa que me enamoré de él. Significa que es una persona, no una máquina para el sexo. Pero te gustó. No me gustó. Pero tampoco fue horrible. Máximo volvió a sentarse en el sillón. Esto era peor que todos sus miedos. Podría haber sobrevivido si su esposa hubiera sufrido. Pero que le hubiera sido bien. ¿Sabes qué es lo más extraño? Continuó Alina. Casi todo el tiempo habló de ti. ¿De mí? De qué buen marido eres. De qué suerte tienes con tu esposa. De cómo envidia nuestra relación. ¿Y qué respondías? Que te amo. Que esa noche no cambiaría nada. Pero cambió. Sí, admitió honestamente Alina. Cambió. Pero no como tú piensas. ¿Y cómo? Entendí que estoy dispuesta a todo por nuestra familia. Incluso a lo que se considera impensable. Máximo se levantó y se acercó a la ventana. Y yo entendí que no estoy dispuesto a vivir con este conocimiento. ¿Qué quieres decir? Que no puedo olvidar. Cada vez que me tocas, pienso en que esas manos tocaron a él. Cuando me besas, pienso en que esos labios besaron a él. Alina se acercó a su marido por detrás. Máximo, esto pasará. Se necesita tiempo. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? No lo sé. Pero pasará. ¿Y si no pasa? Alina abrazó a su marido por los hombros. Entonces nos divorciaremos. Y cada uno comenzará una nueva vida. ¿Con $500,000 cada uno? Si eso es lo mejor para nosotros. Máximo se volteó hacia ella. No quiero divorciarme, Alina. Quiero que todo sea como antes. Como antes ya no será. Pero puede ser de una nueva manera. Quizás, incluso mejor. ¿Cómo es posible? Pasamos una prueba. La prueba más terrible que puede haber en un matrimonio. Y seguimos juntos. Por ahora seguimos. Y seguiremos. Si queremos. Máximo se volteó hacia su esposa. ¿Tú quieres quedarte? Sí. ¿Y tú? Quiero. Pero no sé si podré. ¿Intentarás? Intentaré. Se abrazaron. Por primera vez en una semana se abrazaron de verdad. Y Máximo sintió que quizás aún no todo estaba perdido. Pero en el fondo de su alma sabía, la verdadera prueba de su matrimonio apenas comenzaba. Un mes después su vida se iba arreglando poco a poco. Máximo y Alina aprendieron a hablarse sin tocar el tema doloroso. Incluso comenzaron a hacer planes para el futuro, consideraban opciones de un nuevo apartamento, discutían la posibilidad de tener un hijo. El dinero decidieron gastarlo gradualmente. Primero cerraron la hipoteca. El resto yacía en el banco, esperando decisiones más serias. El sábado por la mañana Máximo fue al gimnasio y Alina se dirigió al centro comercial de compras. Regresando a casa con las bolsas, vio una figura familiar cerca de su edificio. Nicolás estaba parado, apoyado en su Mercedes, fumando. Se veía mal, rostro demacrado, ropa arrugada, barba descuidada. Para nada como un mes atrás. Alina la llamó al verla. Ella se detuvo a unos metros de él. ¿Qué hace aquí? Quería hablar. Con ambos. ¿De qué? De lo que pasó entre nosotros. Alina miró el reloj. Máximo debía regresar en media hora. Bien. Subamos. Subieron al apartamento.
Nicolás examinó el ambiente modesto y a Alina le pareció que en su mirada brilló tristeza. ¿Café? Ofreció. Sí, gracias. Mientras Alina preparaba café, Nicolás se sentó en el sofá en silencio. Cuando ella trajo las tazas, la miró atentamente. Se ve feliz, dijo. Trato de ser feliz. ¿Y lo logra? No siempre. ¿Y usted? ¿Cómo van las cosas? Nicolás sonrió amargamente. Mal, Alina. Muy mal. ¿Qué pasó? Entendí que cometí un error. Un error enorme, imperdonable. En ese momento se abrió la puerta y apareció Máximo. Al ver a Nicolás, se quedó inmóvil en el umbral. ¿Qué haces aquí? Preguntó bruscamente. Vine a disculparme, respondió Nicolás, levantándose. ¿Con ambos? ¿Disculparte? Máximo entró a la sala. ¿Por qué exactamente? Por destruir su matrimonio. Nuestro matrimonio no está destruido, dijo Alina. No. Nicolás la miró, luego a Máximo. Entonces, ¿por qué se miran como personas extrañas? Máximo se sentó en el sillón, sin apartar los ojos de Nicolás. Habla, ¿para qué viniste? Quiero contar la verdad. Sobre esa noche, sobre mis motivos, sobre todo. Conocemos tus motivos. Venganza por la historia universitaria. Ustedes piensan que saben. Pero no saben lo principal. Nicolás se sentó de nuevo en el sofá y suspiró profundamente. Máximo, es sobre Vera Cuenca. Bueno. Por ella iniciaste todo esto. No. No por ella. Por mí. No entiendo. Vera no me dejó por ti, dijo Nicolás lentamente. Yo mismo la alejé. Máximo frunció el ceño. ¿Cómo es eso? Era un joven ambicioso, egoísta y estúpido. Solo pensaba en la carrera, el dinero, el éxito. Vera trataba de hablar conmigo sobre nuestra relación, sobre el futuro, pero yo la rechazaba. Decía que no tenía tiempo para sentimentalismos. ¿Y qué? Y luego te conoció a ti. Bueno, atento, romántico. Y entendió que necesitaba tal hombre, no un frío ambicioso. Pero regresó contigo, objetó Máximo. Regresó porque me arrodillé ante ella. La supliqué que perdonara. Prometí cambiar. Y ella creyó. Me dio una segunda oportunidad. Nicolás se levantó y se acercó a la ventana. Nos casamos un mes después de la graduación. Pensé que había ganado. Recuperé a mi mujer, demostré superioridad. Pero un año después entendí algo terrible. ¿Qué? Que no me amaba. Nunca me amó como te amó a ti esas pocas semanas. Alina y Máximo se miraron. La historia tomaba un giro inesperado. Vera era una buena esposa, continuó Nicolás. Fiel, cariñosa, hermosa. Pero yo veía en sus ojos. Vacío. Cumplía el papel de esposa, pero su corazón no estaba conmigo. ¿Y qué siguió? Siguió que comencé a trabajar aún más, ganar, lograr éxito. Pensé que podría conquistar su amor con dinero, estatus, regalos. Pero nada ayudaba. Nicolás se volteó hacia los esposos. 5 años después me confesó la verdad. Dijo que aún pensaba en ti, Máximo. Que ese mes contigo había sido el tiempo más feliz de su vida. ¿Y qué hiciste? Me divorcié de ella. Le di todo lo que quería, casa, coche, dinero. Y me quedé solo. ¿Y Vera? Vera se fue a otra ciudad. Se casó con un simple constructor. Tuvo 2 hijos. Y se volvió feliz. Nicolás volvió a sentarse en el sofá. Y yo me quedé con la comprensión de que te había perdido no en una lucha honesta, sino porque era un imbécil egoísta. Pero te volviste exitoso, rico, dijo Alina. Sí. Y absolutamente solo. Tengo todo, excepto lo que realmente importa, el amor. Máximo guardó silencio, digiriendo lo escuchado. Y entonces me entero de ustedes, continuó Nicolás. Sigo su vida. Veo cómo se aman a pesar de las dificultades financieras. Y en mí despierta la envidia. La rabia. El deseo de demostrar que su amor es tan falso como fue el amor de Vera. ¿Por eso nos hiciste esa propuesta? Sí. Quería demostrarme que el amor se vende.
que por una suma suficiente se puede comprar a cualquier mujer. ¿Y lo demostraste? Nicolás negó con la cabeza. No. Al contrario. Entendí que el amor verdadero no se vende. ¿Cómo es eso? Esa noche que pasamos con Alina, Máximo se tensó, preparándose para detalles dolorosos. Casi no tuvimos sexo, dijo Nicolás en voz baja. ¿Qué? No creyó Máximo. Hablamos. Toda la noche hablamos. Sobre el amor, sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Alina palideció. Nicolás. Alina me contó sobre usted, Máximo. Sobre cómo se conocieron, cómo la cortejó, cómo le propuso matrimonio. Sus ojos brillaban cuando hablaba de usted. Pero ustedes. Sí, hicimos el amor. Una vez. Al amanecer. Pero no fue por lo que inicié todo esto. Nicolás se levantó y comenzó a caminar por la habitación. ¿Saben qué me dijo? Que aceptó esa noche no por el dinero, sino por usted, Máximo. Para darle la oportunidad de vivir normalmente. Lo sé. No, no lo sabe. Dijo que si tuviera que elegir entre el millón y usted, lo elegiría a usted. Sin dudar. Máximo miró a su esposa. En sus ojos había lágrimas. Y entonces entendí, continuó Nicolás, que ustedes tienen lo que yo nunca tuve ni tendré. Amor verdadero. Mutuo, desinteresado, dispuesto a sacrificios. Entonces, ¿por qué no te detuviste? ¿Por qué llevaste el asunto hasta el final? Porque era demasiado orgulloso para admitir la derrota. ¿Y por qué esperaba? Esperaba que ella se quedara conmigo. ¿Qué? Le propuse divorciarse de ti y casarse conmigo. Prometí darle todo, riqueza, comodidad, viajes. Máximo se levantó bruscamente. ¿Y qué respondió? Que no entendí nada. Que la felicidad no está en el dinero, sino en el amor. Y que no cambiaría una noche con usted por toda una vida conmigo. En la habitación se cernió el silencio. Cada uno asimilaba lo escuchado. ¿Por qué nos cuentas esto? Preguntó finalmente Máximo. Porque veo cómo sufren. Como esa noche corroe su matrimonio desde adentro. Y quiero que sepan la verdad. ¿Qué verdad? Que Alina no le fue infiel. Se sacrificó por usted. Y que yo envidié tanto su amor que traté de destruirlo. Nicolás tomó las llaves del coche de la mesa. Ya no los molestaré más. Me voy de la ciudad. Comienzo una nueva vida en otro lugar. ¿A dónde? No importa. Lo principal es lejos de los recuerdos de mis errores. Se dirigió hacia la salida, pero en el umbral se detuvo. Máximo, no repitas mis errores. Tienes un tesoro, una esposa que te ama. Cuídala. ¿Y el dinero? Quédense con el dinero. Es mi pago por la lección que recibí gracias a ustedes. ¿Qué lección? Que el amor verdadero realmente no tiene precio. Nicolás se fue. Máximo y Alina se quedaron solos, mirándose con nuevos ojos. Después de la partida de Nicolás, Máximo y Alina se sentaron largo rato en silencio. Cada uno reflexionaba sobre lo escuchado, tratando de repensar lo ocurrido. Entonces, todo no fue como pensé, dijo finalmente Máximo. No del todo, respondió Alina con cautela. Pero tampoco como te imaginabas. No me contaste toda la verdad sobre esa noche. Quería protegerte. Y protegerme a mí también. Máximo se levantó y se acercó a su esposa. Alina, ¿por qué aceptaste quedarte con él hasta la mañana? Alina levantó los ojos hacia él. Porque entendía que si me iba antes, podría cambiar de opinión sobre el dinero. Y lo necesitábamos. ¿Y pensaste en mí toda la noche? Toda la noche, respondió en voz baja. Me imaginaba cómo sufrías en casa. Cómo te preocupabas. Y me dolía por eso. ¿Y de qué hablaron? De nuestra vida. De nuestros planes. De nuestros sueños. Le conté cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo decidimos casarnos. ¿Y qué decía él? Que te envidiaba. Que tienes lo que él soñó toda la vida, pero nunca obtuvo. Máximo se sentó junto a su esposa en el sofá. ¿Y cuando ustedes? ¿Cuándo hubo intimidad? Alina guardó silencio, reuniendo pensamientos. Al amanecer. Dijo que debía recibir aquello por lo que pagó. Pero fue.
mecánicamente. Sin sentimientos, sin pasión. Solo cumplimiento de las condiciones del trato. ¿Y cómo te sentiste? Vacía. Triste. Solo pensaba en regresar pronto a casa contigo. Y él lloró. ¿Qué? Después de que todo terminó, se quedó acostado al lado y lloraba. Silencioso, casi sin sonido. Y entendí que era más infeliz que nosotros. Tiene todo, excepto lo principal. Máximo tomó la mano de su esposa. ¿Por qué no me contaste esto antes? Tenía miedo de que no me creyeras. Que pensaras que me estaba justificando. ¿Y la propuesta de quedarte con él? Hugo. Cuando por la mañana me preparaba para irme, de repente dijo que estaba dispuesto a todo, con tal de que me quedara. Divorcio, boda, hijos en común, lo que fuera. ¿Y tú? Y yo respondí que ya estaba casada. Con el hombre que amo más que la vida. Y que ningún dinero me haría cambiar eso. Máximo sintió como algo se descongelaba por dentro. Un mes de sufrimientos, tormentos, celos, y resulta que su esposa solo pensó en él. Alina, perdóname, dijo. ¿Por qué? Por no confiar en ti. Por torturarte con sospechas. Por considerarte. No pudo terminar. ¿Por considerarme venal? Terminó Alina. Sí, te entiendo. En tu lugar yo habría pensado igual, pero no estás en mi lugar. Te sacrificaste por nuestra familia. Y recibí por eso 1.000.000 de euros, recordó Alina, que ya estamos gastando en nuestro futuro. Se abrazaron. Por primera vez en un mes de verdad, sin tensión y desconfianza. Máximo, quiero decirte algo, susurró Alina. ¿Qué? Esa noche me mostró lo que tenemos. Y entendí que somos más ricos que cualquier multimillonario. ¿Por qué? Porque tenemos amor. Verdadero, fuerte, probado por las pruebas. Máximo besó a su esposa en los labios. Tiernamente, con amor, sin sombra de las dudas anteriores. ¿Y sabes qué entendí yo? Dijo. ¿Qué? Que estoy dispuesto a todo por ti. Incluso a lo que parecía impensable. ¿A qué exactamente? Al perdón. A la aceptación. A un nuevo comienzo. Se quedaron sentados, abrazados, planeando el futuro. Nuevo apartamento, nacimiento de un hijo, sueños compartidos. El dinero de Nicolás les dio no solo libertad financiera, sino también comprensión de lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué será de Nicolás? Preguntó Alina. No lo sé. Pero espero que encuentre su felicidad. ¿Crees que la encontrará? Seguramente. Porque entendió lo principal, que el dinero no reemplaza al amor. Por la noche prepararon la cena juntos, como en los primeros días del matrimonio. Reían, bromeaban, hacían planes. La crisis había quedado atrás, por delante esperaba una nueva vida. Máximo dijo a Alina cuando se acostaban. Sí, te amo. Más que cualquier millón en el mundo. Y yo te amo a ti. Y estoy agradecido al destino porque seas mi esposa. Se durmieron en brazos el uno del otro, y tras la ventana brillaba la luna, iluminando el camino hacia su nuevo futuro. La prueba había sido superada, el amor había triunfado, y por delante los esperaba una larga vida feliz. El dinero de Nicolás los ayudó materialmente, pero la principal riqueza, su amor, permaneció intacta. Más aún, se hizo más fuerte, habiendo pasado por el crisol de las pruebas. Y en algún lugar en otra ciudad Nicolás Torres comenzaba una nueva vida, llevándose consigo la lección de que la verdadera felicidad no se compra por ningún dinero. Y posiblemente, esta lección lo ayudaría a encontrar lo que buscó toda la vida, amor sincero y desinteresado. La historia había terminado, pero la vida continuaba. Y en esta vida el amor resultó ser más fuerte que el dinero, la fidelidad más valiosa que la riqueza, y la felicidad familiar un tesoro invaluable que no se puede comprar por ningún millón. Un año después Máximo y Alina se mudaron a un nuevo apartamento de 3 habitaciones en un buen barrio de Madrid. Alina estaba en el 5.º mes de embarazo y se preparaban para ser padres. El dinero de Nicolás los ayudó a crear esa base de bienestar con la que habían soñado. A veces recordaban esa extraña historia, pero ya sin dolor o arrepentimientos.
Esa prueba hizo su matrimonio más fuerte y el amor más profundo. El apartamento estaba lleno de risas y planes para el futuro. Habían elegido nombres para el bebé: si era niño, se llamaría Diego; si era niña, Sofía. Máximo había conseguido un mejor trabajo en una empresa de ingeniería prestigiosa, y Alina, después del permiso de maternidad, planeaba abrir su propia academia de idiomas. Los sueños que antes parecían inalcanzables ahora se hacían realidad. De Nicolás no volvieron a saber. Pero a veces Alina se preguntaba, ¿habría encontrado su felicidad? Y en el fondo del alma esperaba que sí. Porque cada persona merece amor, incluso si llegó a esa comprensión por caminos indirectos. Una tarde de domingo, mientras organizaban la habitación del bebé, Alina encontró en un cajón la vieja tarjeta de visita de Nicolás. La miró un momento y luego la tiró a la basura. El pasado ya no tenía poder sobre su presente. ¿En qué piensas?, preguntó Máximo, abrazándola por detrás. En lo afortunados que somos, respondió Alina, apoyándose en él. A pesar de todo. Gracias a todo, corrigió Máximo suavemente. Tenía razón. Esa terrible prueba los había hecho más fuertes, más sabios, más unidos. Habían aprendido que el amor verdadero no teme a las tempestades, sino que se fortalece con ellas. Cuando nació su hija Sofía, 6 meses después, Máximo la sostuvo en brazos y supo que había valido la pena cada momento de sufrimiento. Esta pequeña vida era el fruto de su amor renovado, de su unión que había resistido la prueba más difícil. Años más tarde, cuando Sofía fuera mayor y preguntara por qué sus padres se amaban tanto, quizás le contarían una versión suavizada de su historia. Le dirían que el amor verdadero es como un diamante, solo bajo la presión extrema revela su verdadero brillo. Su historia se convirtió en prueba de que el amor verdadero realmente es capaz de superar cualquier prueba. Y que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio. En algún lugar del mundo, Nicolás Torres también habría encontrado su paz. Porque las lecciones más dolorosas son a menudo las más valiosas, y el dinero gastado en enseñar la verdad sobre el amor nunca es dinero perdido. La vida de Máximo y Alina continuó, rica no solo en euros, sino en algo mucho más valioso, en amor verdadero, en familia, en la certeza de que habían elegido lo correcto cuando más importaba. Y si alguna vez alguien les preguntara si 1.000.000 de euros puede comprar el amor, sonreirían y responderían, no. Pero puede enseñarte cuánto vale realmente.